presidente de la Academia Nacional de Educación Ambiental, secretario de la Sociedad Académica por el Pensamiento Complejo, coordinador del Laboratorio Taller de Educación Ambiental y Sustentabilidad de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, editor, coordinador, coautor de los libros Saberes Ambientales Campesinos, Poesía para la Sustentabilidad, Educación Ambiental para la Sustentabilidad de México y Voces Latinoamericanas para la Descolonización del Pensamiento. Consejero editorial de la Revista Mexicana de Educación Ambiental, ADIECUA, autor de artículos de reflexión e investigación en los campos de la educación superior, la sustentabilidad, la educación ambiental y la interculturalidad. Demos un aplauso al doctor Felipe Reyes Escudo. Me puedo sentar, ya estoy de tabel y hay dos cosas por las que quiero empezar y no sé por cuál, pero creo que mejor por esto. Muchas gracias por la invitación, Fabiola. Muchas gracias, Pedro, por esa sensibilidad. Creo que Pedro se nos adelantó un poco a nuestro tiempo. Tiene conceptos que aún son difíciles de agarrar en este pensamiento moderno. La otra cosa con la que quisiera pensar es agradecerle a la vez anterior y al diálogo que se dio. Yo creo que nos refleja un concepto fundamental hoy escaso en estos tiempos de desencuentro, de desencanto, dialogar así de manera franca, fraterna, más allá de la individualidad, es una de las potencias de nuestro tiempo. Entonces, yo les agradezco mucho haber establecido este diálogo con la mesa anterior. Es una mesa maravillosa, tengo que decir, estaban aquí antes de mí. Es una mesa que recupera mucho de lo que la universidad necesita. Voy a tratar de introducir en esta presentación y espero que me ayude a construir esto colectivamente. Y es la urgencia de reconocer lo amoroso como núcleo del ser, del hacer, del imaginar, del estar. Sé que desde el pensamiento colonizado de la modernidad, esto puede entenderse como algo ajeno a la universidad, a una universidad sometida por la cosificación del mundo y de las personas. Quisiera por favor pedirles humanamente que me acompañen en este trayecto, que nos haga reconocer que el núcleo de la universidad, el centro y el principio de la universidad no es el conocimiento. El núcleo, el centro y el principio de la universidad es la humanidad dialogante y el ser humano amoroso con sentido de pertenencia. Ese sentido de pertenencia que es ajeno al pensamiento y que se expresa en el ejercicio cotidiano de las funciones sustantivas de la universidad, en la docencia, en la investigación, en lo que entendemos equivocadamente como difusión y lo que entendemos equivocadamente como extensión. Son conceptos colonialistas del pensamiento moderno, hegemónico y totalitario que nos ha traído a este punto de crisis planetaria en el que estamos. Necesitamos todos, pero especialmente los universitarios, descolonizar no solo nuestro pensamiento, sino descolonizar esa fragmentación humana de la que todos somos presas en este mundo. Muy bien, acá vamos, les parece que me acompañen en este ir recorriendo juntos este asunto. Por supuesto que tengo que argumentar por la noción de lo amoroso. Lo amoroso es muy atrevido de mi parte decir en la hegemonía del pensamiento moderno que debe sustituir al conocimiento.
En el informe de la FAO del 2015 se estableció que todos los embutidos son cancerígenos, los embutidos industriales. Es un informe de la FAO. Sin embargo, si viviéramos en la sociedad del conocimiento, la producción de embutidos se habría detenido. El consumo y comercialización y gusto por los embutidos se habría detenido. Al entender todos nosotros desde el conocer que es dañino para la salud humana. Pero no es así y todos estamos conscientes de eso. ¿Quién de nosotros en este mes, vamos a hablar de esta semana, ha comido unos huevos con chorizo, unos huevos con salchicha, unos huevos con jamón, que están profundamente interiorizados en el imaginario de la cultura moderna de lo que tenemos por desentrañar? Vivimos, por el contrario, no sé si es claro el concepto que estoy comunicando con ustedes, no vivimos en la sociedad del conocimiento. Es un nuevo hechizo del pensamiento colonialista moderno. Vivimos en lo que Edgar Morin llama la ceguera del conocimiento, que es el concepto volátilmente diferente. ¿Cómo aspirar a ejercer, a planear, a diseñar, a construir la responsabilidad social de la universidad si nuestro ser y pensar universitario está colonizado por la obra de Dios? Reduciremos nuestro entender de la responsabilidad social universitaria a lo que nos deje el pensamiento moderno, a esa posibilización del mundo y de nosotros mismos como humanidad. Y entonces emprenderemos acciones siempre bien intencionadas, pero escasamente profundas y asertivas en una realidad completa de la crisis planetaria que vivimos. Y entonces, para centrarme ya en el concepto de lo amoroso, voy a tener que recuperar dos ejemplos. Ahora sí me pasa por encima, por favor. Esta imagen que está puesta acá, que me gusta repetirla, pero ya debe estar aburrido de verla, porque refleja un proceso civilizatorio. Eso que vemos de ahí es un puente vivo en un pueblo polinesio. Y ese puente vivo de ese pueblo polinesio está siendo tejido por generaciones, muchas generaciones, con las raíces y las ramas de los árboles a ambas orillas del río. No mandaron a un universitario, ingeniero civil, a que les hiciera un puente. Ellos, en una racionalidad, en una cosmogonía, en una noción de humanidad, del mundo, de sociedad, muy diferente a la nuestra, construyen un puente para resolver una necesidad suya. Y tejiendo ese puente, los abuelos cuentan historias a los nietos, las mamás hacen tarea con los hijos, se mojan los pies en el río. La señora le pregunta a su esposo viejo cómo te fue en la milpa. Bueno, en la milpa está haciendo una teoría de lo que correspondería en nuestra cultura. Pero lo que quiero que se note es que existen otras formas de entendernos en el mundo y de construir soluciones en realidades, en sociologías, en epistemologías distintas a las que ahora nos dominan todos los universitarios. Es necesario imaginar diferente, es necesario construir diferente, pero además, por eso la importancia del diálogo que se presentó hace un momento, hacerlo en colectivo, formar comunidades dialogantes para imaginar y construir en comunidad. Es otro concepto fundamental que este tiempo no nos ofrece. La universidad, si estamos entendiendo que debe asumir profundamente, verdaderamente, auténticamente la noción de responsabilidad social, no puede quedarse en el cumplimiento de indicadores de responsabilidad social. No puede quedarse en la parcelación de sus
debe trascender su noción de difusión, debe trascender su noción de extensión, porque no es la universidad la que lleva la cultura y la difusión a quienes no la tienen. Eso no existe. Ese es un concepto hegemónico colonial. Tengo que culturizar a los ignorantes, a los incultos. No es esa función, que lo fue en los tiempos pasados del fluir europeo y de la colonialidad europea. Había que culturizar a los indios, o un entendimiento equívoco de la extensión universitaria como llevar el progreso y el bienestar. Esas nociones están calcadas, todas ellas. Pero entender el conocimiento universitario como el publicar revistas en alemán, en inglés y en francés que la gente de mi pueblo no puede leer para resolver sus problemas, eso no es ciencia de este tiempo. Formar estudiantes estándar en el uso perverso de la igualdad, estandarizándolos a todos y sometiendo la diversidad cultural, sus diálogos interculturales, eso también es un acto de sometimiento hegemónico desde la cultura nacional. ¿Cuánto de esto, desde lo que estoy planteando, es consciente del acontecer cotidiano institucional de la universidad? Muy poco. Si queremos realmente asumir el rol de la responsabilidad social universitaria, debemos transformar a la universidad, recrear a la universidad. La universidad, en el modelo, de los modelos modernos, en el modelo de París, en el modelo alemán, en los escasos ejercicios latinoamericanos, se debe transformar. Voy a hacer una pausa, si me permiten, para ilustrar cómo vincular la recuperación de lo amoroso en el ejercicio de la responsabilidad social universal. Y sé que todos los que estamos aquí, nos mienten, estamos formando grupos académicos. Mi grupo sigue este planteamiento teórico, mi grupo es este está aliado con la izquierda, este está aliado con la derecha, este es neutro, eso pasa en todas las universidades. Se ha convertido la universidad pública, que es lo más doloroso, en un ejercicio de sometimiento de la inteligencia crítica, en un sometimiento a la lógica de partidos, un sometimiento de polaridades de izquierdas y derechas que también deben ser repensadas. Me regreso al ejercicio de la amorosidad, porque la crisis planetaria nos lo urge. Es urgente recrear, redirigir a la última institución de la modernidad que nos puede ayudar a construir camino, otro, la universidad. No será la Secretaría de Desarrollo Social, no sería el Instituto Nacional Electoral, no será la Secretaría de la Reforma Agraria, la última institución moderna que está en proceso de sometimiento que nos queda para imaginar y construir los sujetos, las realidades, los procesos, las utopías, es la universidad. Pero exige una recreación propia de los universitarios, un construir comprensión y no solo saber. Ya hay muchas largas para el asunto de ejemplos de ustedes. Hay unas mujeres en los Altos de Chiapas que hacen algo muy curioso, dirían los licenciados en turismo. Juntan los restos de la milpa. Este ejemplo me gusta mucho, pero ahí va con la dedicatoria para hacer un ejemplo. Juntan los restos de la milpa, juntan los restos de la alimentación de estos días de la comunidad y se dirigen a donde están los hormigueros de las hormigas arrieras. Son estos que van a la no que vemos en las imágenes. Van a donde están estos nidos y hacen algo muy mágico, lo voy a decir con todo lo que significa esta palabra. Le rezan a las hormigas. Van, depositan una ofrenda frente al hormiguero, le llaman a la hermana hormiga. Fíjense, esto queda en tono con la
quieren entonces que acepten la ofrenda. Para uno que va de turista, para Chiapas, ay, qué bonito, todo es una foto, qué lindo se ven. Siguen así, no pierden la naturaleza de lo que son. No es eso. Hay un profundo sentido civilizatorio en esta transacción simple, sencillo, cotidiano. Cuando esas mujeres, a propósito de la mesa anterior, llegan a pedirle a las hormigas que acepten esa ofrenda con rezos, están evitando que estas hormigas sean entendidas primero como una plaga. Son hermanas. Hay espiritualidad en ese ejercicio. Tanto podemos decir que bonita espiritualidad y todo eso. Pero el punto al que nos lleva es que estas comunidades mayas, al no verlas como plaga, no van a pedir un crédito al banco para comprar agricultores. Y entonces tendrán un cultivo orgánico para llevarle alimentos sanos a sus familias. No pedirán un crédito al banco para fertilizar su tierra, ¿no? Porque está inscrito en un proceso de milpa que usa leguminosas para recuperar la fertilidad del suelo. Y no perderán su casa o su parcela cuando la sequía o la lluvia torrencial les impida pagar el crédito. Al mismo tiempo, mantendrán a la selva y al mismo tiempo el policultivo y la espiritualidad conviven les permitirá satisfacer las necesidades comunitarias, como nos diría Julia Caravia en su libro Ecología y Autosuficiencia Alimentaria de 1984, que pocos biólogos leemos. Una familia de 5 o 7 personas puede vivir con 2 hectáreas de selva de pie. Ese es un conocimiento probado que no es hegemónico. No forma parte de los procesos de formación curricular de los profesionales de la biología o la agronomía en nuestro país. Y entonces, para que vean este asunto, no necesitarán entonces depender de progresa o de prospera y ser sujetos de sometimiento a través de los programas de gobierno. Hay que sustituir nuestra noción de desarrollo sustentable y sostenible por la de sustentabilidad, porque la noción de desarrollo es un concepto económico que lo que hace es lastrar nuestro pensamiento, nuestra acción y nuestra propuesta a la dimensión monetaria. Yo no puedo aceptar ser capital humano. La universidad jamás debe aceptar que se le colonialice con ese concepto de la economía. La vida sobre el planeta no es capital natural. No sé si explico lo que estoy tratando de comunicar en esta progresión erosiva del pensamiento cosificador de la modernidad mercantil. Nos urge imaginar, construir y proponer en colectivo realidades que no tenemos. Realidades para las cuales la modernidad no nos alcanza. No somos los modernos los que podemos, aún en diálogo interdisciplinar, imaginar y construir esas realidades. Se requiere, nosotros requerimos de quienes viven en los márgenes. Nosotros requerimos de quienes son diferentes. Nosotros requerimos de que pueden ver la vida y resolverla desde otros imaginarios, desde otras utopías, desde otras filosofías, desde otras epistemologías. Nosotros necesitamos la diversidad cultural porque la modernidad está agotada. La universidad no puede seguir apostando por la modernidad como utopía institucional, como utopía de ejercicio, como institución social. Necesitamos, no sé si el ejemplo de la morosidad queda claro en el ejercicio de estas mujeres. Hay racionalidad, hay nociología, hay tecnología, hay procesos productivos, hay organización social, hay nociones del mundo, de sociedad y humanidad en ese ejercicio sencillo. Tenemos una enorme diversidad cultural que el pensamiento cosificador
reducir a parcelas disciplinares la formación de los universitarios no nos trae. Que el llevar conciertos de música clásica a las comunidades, o de polka, o lo que ustedes quieran, a comunidades indígenas, no nos trae en la difusión. Que llevar el progreso económico a las comunidades indígenas tampoco nos trae. Hay una cuestión ausente en el planteamiento universitario de la responsabilidad social. Primero, transformar la propia universidad. Y segundo, entender que para reconocer la posibilidad de esta responsabilidad es urgente e imprescindible el diálogo intercultural amoroso, entendiendo lo amoroso como este sentido de pertenencia a la vida. Recordemos, y si ya vamos avanzando en este sentido de ayuda con el siguiente, recordemos que cada pueblo del mundo tiene un proceso de construcción cultural. Cada pueblo del mundo se construye a sí misma en un ejercicio dialógico con su territorio. Y entonces el territorio no es el espacio geográfico, el territorio es cultural, profundamente cultural. Y producto de ese diálogo entre el colectivo y su territorio se forma la cultura. ¿Me vas a decir, por favor, vayan a las diapositivas si las quieren? Si esto lo reconocemos, que sucede en cada parte del mundo, tenemos una diversidad cultural que representa un patrimonio para toda la humanidad, para construir e imaginar diferente. Y ese patrimonio, en el afán colonizador estandarizante del pensamiento moderno, que se inscribe en el ejercicio universitario, está erosionado. ¿Me sigue, por favor? ¿Me puedes ponerle la fecha de ahora? Ahí está. Un poco lo que nos habla ahora es el ejercicio de la formación disciplinar que hacemos cotidianamente. Mis estudiantes de biología fueron contratados por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas porque el problema de la deforestación, como en muchas partes de México y del mundo, se entiende como un problema grave, es un problema grave. Y entonces los contrataron para que llevaran talleres, para que haya conciencia ecológica, así nombrada en la planta. Y entonces los estudiantes de biología, que no necesariamente tienen una formación ambiental, pensaron qué podían hacer. Decidieron entonces llevar un taller a los campesinos de la Sierra de Chiapas sobre la importancia de los árboles para evitar la deforestación. Ese es un primer error de una mente colonizada. Llevarle un taller sobre la importancia de los árboles a quienes viven en los bosques. Es algo que hacemos. Les pido que por favor traslademos este ejercicio a cualquiera de nuestras profesiones que estén aquí representadas. Y aplica para la medicina, y aplica para la agronomía, y aplica para la veterinaria, y aplica para las ciencias sociales. Y entonces le hablaron del oxígeno, de la fotosíntesis, del dióxido de carbono, y se levanta un señor viejo y le dice: biólogos, ya les entendí. Lo que usted me está diciendo es que ese árbol y yo somos uno mismo. Los biólogos se quedan así sacados de onda y ahora le dicen: no es eso lo que estoy diciendo. Lo que yo le estoy diciendo es que el árbol libera oxígeno, nosotros liberamos dióxido de carbono, la fotosíntesis, el equilibrio del proceso. Se repite en el discurso académico escolar. Y el Señor les dice: pues por eso, cuando yo respiro ese oxígeno que usted me dice, el oxígeno entra en mi cuerpo y forma parte de mí. Cuando yo respiro, exhalo, y el árbol recoge eso que usted llama dióxido de carbono, entro en las células del árbol. En ese momento justo, biológica, molecular, materialmente, no es también una metáfora poética, pero es concreto. El árbol y yo somos uno mismo. Vean cómo este proceso comprensivo solo es posible alejados del pensamiento fragmentador, disciplinar de nuestros universitarios.
claro el concepto. Transformar profundamente la universidad es la urgencia. No haremos responsabilidad social universitaria de mentiritas, ni de juegos, ni de indicadores, si no transformamos profundamente la universidad para que sea relevante, para que corresponda con este tiempo y para que sea intercultural. En este tiempo de crisis planetaria, todas las universidades, absolutamente todas, deben ser interculturales, en el sentido correcto de la palabra. ¿Me pasa que sí, por favor? Y entonces debemos reconocer en la universidad que no solo tenemos una colonialidad del pensamiento, tenemos una colonialidad del ser. En ese ejercicio de nuestra propuesta, de nuestra palabra, de nuestra acción, de entender que la UMA o el pago por servicios ambientales va a resolver un problema, no lo va a hacer, lo va a ahondar, porque va a meter al campesino que no lo estaba en la lógica económica. Y cuando no recibe el dinero de ese pago por servicios ambientales, va a talar el bosque y va a dejar el proyecto. Esa es la lógica de basar en lo económico nuestro proceso de desarrollo. Estoy consciente que en este momento estoy dibujando horizonte. Esto en lo concreto es mucho más doloroso, porque nos lleva a la confrontación de los conceptos que tenemos asumidos. Si no es ingenuo, estoy dibujando un horizonte y todos nosotros debemos estar conscientes de que lo que se está dibujando aquí es un horizonte. Pero necesitamos el horizonte para concluir. No podemos aprender a ciegas, porque ahondaremos en la crisis que estamos ahora viviendo. Esta es una breve síntesis de lo que representa el modelo de civilización moderna. Está ahí puesto, y eso lo rodeamos ahí porque implicaría un proceso muchísimo más profundo y detallado para su descripción. Pero nos habla, es un resto de las universidades, de esta racionalidad humanitaria y de pensamiento subjetivo. Conocimiento también implementado, y esa dicotomía entre el mundo y la humanidad también es muy erosiva. ¿Puedo pasar a la que sigue? Si nos da tiempo, si quieren, podemos ir desmenuzando un poco. Perdón que recordar, hay más pensadores de la complejidad, algunos mexicanos, pero en este momento hay muchos críticos que me gustaría señalar. Uno es este parteaguas histórico, civilizatorio del que estamos. Estamos justo en el tiempo de humanidad en donde estamos empezando a reconocer que nos hemos equivocado en el proyecto de civilización que estamos siguiendo. Pero aún estamos colonizados por ese pensamiento y las propuestas que estamos construyendo están aún ancladas en ese pensamiento. Ejemplo concreto, nuestras universidades interculturales que terminaron siendo universidades indigenistas que modernizan a los indígenas. Necesitamos trascender, claro, con muy dolorosas excepciones, pero en ese sentido estamos en ese proceso de reconocer la necesidad de trascender el proyecto de civilización en el que estamos. Como se señalaba en el anterior, hay una dimensión de conocimiento que está puesta ahí, una dimensión de pensamiento en la crisis civilizatoria que ejercemos las universidades. Y entonces, entender que la universidad, y dolorosamente la universidad que se pública, por supuesto que también la privada, y se inscribe en un proceso civilizatorio y está determinado por un proyecto de vida. Entender cuál es ese proyecto de civilización, cuál es ese proyecto de humanidad en el que estamos inscritos los universitarios, debe ser responsabilidad de todos nosotros. Si no tenemos esa conciencia, que caeremos en el activismo, en la acción fragmentada y escasa de nuestra intervención universitaria. La universidad confronta, asume nociones, se encuentra de humanidad, mundo y sociedad, y está imaginada por identidades imaginarias y utopías, reconociendo la noción correcta de utopías, esa realidad a donde uno quiere dirigir el proceso social, el proceso humano, el proyecto civilizatorio.
edificamos nuestro ejercicio profesional sobre ese saber. Aquí hay muchos ejercicios en las culturas que hemos llamado orientales que tienen un proceso de integración del conocimiento muy diferente. Hay una andar diferente que se expresa en ese puente vivo. Esto lo recupera en principio, es una construcción conceptual a partir de Luis Villoro, que nos habla de creer, el saber y el conocer como dimensiones de la humanidad. Entonces yo les invitaría, si me parece que profundizando, leer a Luis Villoro, que ya tienen la posibilidad de haberlo leído, leer sobre todo también a Patricia Noguera, con su recalentamiento del mundo, que nos permita recuperar estas otras dimensiones, que nos acercarán a una comprensión más plena de lo que somos como seres humanos. Para que no en la intelectualización última del pensamiento dejemos la noción de pertenecer fuera de esto. Entonces, aquí hay una planetariedad que está expresada. Me voy a este lado a la izquierda. No es la dirección política, considerado. Aquí se trata de ilustrar las articulaciones, las interdependencias, la interdimensionalidad de los procesos en los que se inscribe el acontecer humano y cómo se inscribe o está inscrito en los procesos vitales del planeta. Quisiera propuse aquí en este sentido para procurar ilustrar cómo una aproximación disciplinar no nos alcanza. La comprensión de estos procesos muy interdisciplinares, globales, no puede ser asequible a una sola disciplina. Y es más, no puede ser posible para un grupo interdisciplinar. Un grupo interdisciplinar formado en la modernidad, es decir, biólogos, sociólogos, antropólogos, historiadores, técnicos, enfermeras, médicos, porque todos en esa medida en la universidad que nos egresa estamos colonizados en ese mismo pensamiento moderno. Necesitamos de los marginados para poder acceder a esa comprensión. ¿Quiénes son los marginados? El médico tradicional de una cultura, la partera de una cultura. Voy a irme hasta el otro extremo, sé que soy de sujeto de crítica, al grupo de la comunidad que ve otras dimensiones que uno no. Sé que estoy siendo un poco excesivo, pero me refiero a la recuperación de la gente que vive en los márgenes y que alcanza a reconocer otras dimensiones de humanidad, de sociedad y mundo que nosotros no podemos percibir. Esto exige una aproximación profundamente humana que ni el conocimiento puede acceder, ni la disciplinariedad puede acceder. Lo que las mujeres hicieron con las hormigas es un acto amoroso. Esto no solamente debe ser entendido, debe ser apropiado. La noción de que estamos inscritos en los procesos de la vida de este planeta no solamente debe ser una comprensión de intelectualidad, debe ser un proceso que se traduzca en procesos de producción, en formas de organización social, en formas de convivencia, en nociones de naturaleza, de progreso, de bienestar, de desarrollo. Es decir, debe permear profundamente esa comprensión de planetariedad, lo que nos define como sociedades humanas. ¿Cómo produzco un alimento respetando a la tierra? ¿Cómo procuro mi salud respetando las otras concepciones de bienestar humano? Hay una discusión a fondo que no se hace aún en la responsabilidad social. ¿Cómo puedo entender la responsabilidad social si las instituciones sabemos que al formar a nuestros universitarios de las vertientes de los modelos modernos de educación estamos formando desempleados? Ese es un hecho grave de responsabilidad social. Y estamos todas las instituciones conscientes de que hay un fuerte porcentaje de desempleo en los egresados de las universidades. ¿Por qué no se detiene ese proceso? Porque sigue habiendo un montón de médicos, un montón de ingenieros colonizados en un pensamiento que no dialoga con las
bienestar y el progreso de la humanidad orgánica. Pues hay muchas cosas a profundizar todavía en el ejercicio de la universidad. Por favor. Entonces, la tarea de la universidad no es solo en esto que hemos estado discutiendo acá, construir nuevas racionalidades. Eso no es suficiente. Nos deja aún sometidos a la noción de razón. Lo que necesita la universidad en este momento de crisis planetaria es construir nuevas nociones de humanidad, nuevas nociones de ser humano, nuevas nociones de entender el proceso social, el proceso de configuración histórica y el acontecer civilizatorio. Y cada persona, cada una de nosotras personas, puede usar el femenino para ser correcto. Estamos inscritos en la posibilidad de construir. ¿Qué quiero decir con esto? La propia modernidad ha difuminado al individuo y lo ha hecho invisible en este proceso para no reconocerlo como creativo, para no reconocerlo como transformador social, como sujeto de construcción social histórica. Hace tiempo que estamos trabajando en un ejercicio para definir un modelo para las universidades de América Latina, esta serie de colegas. Pero ya nos adelantó Jorge Maya, nos adelantó, pero con Patricia Noguera, Carlos Galán, estamos trabajando una nueva noción para que se cree una inscripción, en este caso, del conocimiento en un modelo como este. No podemos seguir fragmentando el ejercicio del conocimiento, porque entonces fragmentaremos las soluciones y ahondaremos la crisis de fragmentación, haciendo cultivos, haciendo cultivos extensivos de una sola especie, o entendiendo la salud solamente como la medicación o la remediación de muchos otros, sino cómo existe una profunda interdependencia, articulación de los procesos biosféricos que integran a las personas con sus territorios, en sus comunidades, en su sentir de nación, en la dimensión planetaria, en esta articulación entre historia, cultura y ideología. Esta noción de historia, cultura y ideología se refiere a una noción de temporalidad más amplia. Debemos entender que los procesos civilizatorios tienen una temporalidad que no es un sexenio, que no es un ciclo escolar, que es un proceso de construcción humana, una temporalidad que hay que entender. Cuando trabajamos con otros grupos sociales, no solo estamos dialogando ideas, conceptos y espacialidades territoriales construidas en la ciudad, estamos también dialogando temporalidades. Los procesos tienen sus propias temporalidades. No puedo ejercer, lo básico es muy simple, que un abuelo que va caminando apenas, yo le diga, tienes que estar a las 7 de la mañana acá porque si no pierdes tu cifra. O el maestro que se promueve en la normal superior de cualquier estado nuestro, llegue a la selva de la Cantona y en su noción colonizada de lo que es correcto, de lo que es estar sano, de lo que es estar limpio, haga que todos sus alumnos lacandones se corten el pelo. Eso es un acto de barbarie, porque el pelo para los lacandones tiene un valor sagrado. Nosotros, cuando hacemos un ejercicio de extensionismo, de difusión cultural, de ejercicio de la profesión, llevamos colonialidades que pueden ser actos bárbaros y no estamos conscientes de ello. Por eso es importante la comprensión de esta articulación y de la diapositiva anterior. Necesitamos comprender esa profunda complejidad, no solo desde el intelecto, sino desde el alma, desde una humanidad profunda que hay que cultivar y que es ajena a los procesos escolares que nos tienen 3 años en el preescolar, 6 años en la primaria, 3 años en la secundaria, 3 en la preparatoria, 4 más años en la universidad. Los jóvenes a los que les hago este recorrido tienen 22 años y ya han tenido de esos 22 años 19 estando sentados en un pupitre esperando que alguien les diga lo que tienen que decir. Eso mata cualquier humanidad, eso mata cualquier posibilidad de pensamiento crítico y emocionalidad y diálogo y fluidez.
soy claro en esta noción de ir profundizando más allá de indicadores, la verdadera responsabilidad social universitaria de trascender, de construir un tiempo diferente, una humanidad diferente. Entonces podemos ir delineando una serie de rasgos para la universidad, la responsabilidad social. Debe ser intercultural, debe ser transdisciplinaria, debe ser humanista con conciencia planetaria, debe ser constructora de horizontes y de realidades comunales, debe estar inscrita. Cuando hablo de espiritualidad, hay un punto ahí importante, la noción de lo sagrado. En las sociedades modernas lo sagrado está fuera de este mundo, ¿no? Ya no forma parte de la tierra y de la vida. Es más, cuando morimos el esqueleto se queda acá, el cuerpo se queda acá. La sacralidad de la vida es fundamental en las otras culturas. Las otras culturas, sí, como esas mujeres que rezan, como esos señores que tienen raíces para fuentes vivos, hay otra noción que es la sacralidad de la vida y que se refiere al pertenecer. En la noción moderna de humanidad hay dos aspiraciones: ser y estar, y se traducen en el ejercicio universitario. El sujeto cognoscente y el objeto cognoscible, el mundo y la humanidad, las relaciones sociedad-naturaleza. Pero entonces nos llegamos a esa tercera dimensión que es ausente o escasa de la modernidad. Junto a ese ser y estar, necesitamos construir urgentemente desde la filosofía, desde la epistemología, desde nuestras nociones de educación y de humanidad, la noción de pertenecer. No estoy hablando de cosas raras, estoy hablando de una noción ausente del pensamiento moderno. El ser y el estar están perfectamente representados y dinamizan los procesos sociales y académicos, pero el pertenecer no. Yo no pertenezco a la vida, por lo tanto mis estructuras de producción, de organización social, de proyecto cultural, de humanidad del mundo, no están permeados por un pertenecer. Por eso talo los bosques y las selvas para hacer un mundo cultivo basado en equilibrios. O le doy medicamentos para tener una visión alópata de la salud y cosas por ese estilo. Entonces, necesitamos un profundo una transformación y estos son los perfiles que dinamizan ese ejercicio. Si bien no lo trabajamos todavía, pero es la expresión del poder. Cómo la modernidad que expresada en la universidad debe ayudar con otras expresiones que se conocen. Actividades es lo que hemos alcanzado a construir en este momento. Estamos preparando un trabajo con la gente de Sudamérica y también el norteamericano, raro, por supuesto, es sobre la nosotredad, es decir, el nosotros. Hay un concepto de nosotros que aún no nos conocemos. Hablamos de lo otro, de nosotros, de los diferentes, pero necesitamos reconocer esa nosotredad, que hay un concepto por construir. Y digo, si hay gente de filosofía que nos ayude a construir esa nosotredad que estamos nosotros con la gente de Sudamérica. La siguiente, por favor. Este solo es un ejercicio para visibilizar. Este es un estudiante de biología que trabaja con ese señor en la sierra, usando materiales locales, se llama una pared de Macarena, en donde, a diferencia de los otros biólogos que fueron a hablar de árboles, de la gente de los bosques, aquí lo que está haciendo este biólogo es aprender técnicas locales, usando materiales locales, que son térmicos además, y además no necesitan de dinero para construirse. O sea, el que aprende realmente aquí es el universitario. Los universitarios y la universidad deben resignificar su proceso de, ya no lo llamaría yo de vinculación social, sino de, trabajar un nuevo concepto, pero el ser universitario está profundamente ligado al ser social, en un sentido dialógico. No hay jerarquías en este sentido, sino diálogos de saberes, de experiencias, de vivencias. Quiero decir con esto que en los procesos de diseño curricular, el diálogo intercultural debe estar profundamente inscrito. Y es verdad, no debe ser una materia, debe ser profundamente atravesado, lo que nos lleva a la recuperación de los profesores del diseño curricular, de la reconstrucción universitaria.
hay un trabajo interdisciplinario para disciplinar entre los universitarios. Y lo digo, no por criticar a la universidad, hay muchas universidades que están en esta situación. No favorecer en sus procesos institucionales la construcción intercultural de su. Entonces, por favor. Y aquí hay ¿cómo sería? Lo de cada día 13 son 13, si me había quedado lo de cada día lo puse. Pero bueno, son algunos ejes que estamos reconociendo para el ejercicio de la responsabilidad social universitaria. Si me permiten, los leo o. Sí, imaginar, construir civilización y humanidad dialogantes, trascender la razón moderna, espiritualizar el conocimiento, democratizar la investigación y el saber, construir una ciencia intercultural comunitaria, fortalecer las identidades culturales comunitarias, recuperar y sustentabilizar la diversidad cultural, recuperar historicidades, sociologías y utopías, recuperar nuestra humanidad multidimensional, formar en la interculturalidad para el convivir, asumir la incertidumbre, el cambio y el conflicto, transitar del desarrollo a la felicidad del pertenecer y ser, construir en el diálogo, el amor y la poesía. No estoy hablando de esa poesía idílica, estoy hablando de la poesía desde el pensamiento crítico, desde el sentido de pertenencia a un territorio. Entonces esto, lo que decíamos al principio. El centro de la universidad no debe ser, cometemos un error al hacer eso, porque no son nuestros estudiantes el centro formativo, sino es lo que se sabe de memoria. Es lo que pueden repetir, pueden aplicar, si acaso críticamente, pero desde el pensamiento. Es humanidad dialogante, es el ser humano en su comprensión y discusión de los procesos de la vida. Hay una universidad que aún es posible construir, pero que exige esa toma de conciencia del pensamiento. Si me permite, para terminar, porque ya estoy en las posibilidades de mi tiempo, solo para que no se confunda la noción ni de sustentabilidad ni de objetividad. La objetividad no es imposible, no es posible, pero no para hacerlo. La objetividad es también una construcción cultural y económica. Y, bueno, esa tallada, disculpen, me ayudan a imaginar que esta es una silla de madera. Lo digo pensando también y en todos los otros que a veces tenemos. Por favor. Si yo preguntara entonces qué es esto, pues es una silla de madera. Podríamos jugar y calcular que es una silla de madera, pero si yo me llevo esta silla de madera y se la presento a un esquimal, ¿me dirá que es una silla de madera? No necesariamente. Es un conjunto de leña para hacerse de valor. Por lo tanto, diríamos en términos académicos, la silla no existe. La silla es una construcción cultural. No se dejen atrapar por el pensamiento que nos somete, que se mete esa creatividad disfrazado de objetividad. La objetividad no existe. Es más, es urgente recuperar las subjetividades para dialogar, para ser en la diversidad. La otra cosa que quiero quedar claro, y es el margen de la conferencia, es nuestra distinción de sostenibilidad y de sustentabilidad. Ya dije hace un momento que hay que eliminar la noción de desarrollo, porque nos ancla a la racionalidad económica. Entonces ya no hablamos de desarrollo sostenible o sustentable. Hemos transformado el conocimiento a sostenible y sustentable. Sin embargo, sostener es esto, y sustentar es esto. Darle una base propia para que sea autónomo. Necesitamos construir personas, comunidades, sociedades, sistemas autónomos y dialogantes. Con eso termino. Muchísimas gracias. Agradecemos mucho la participación del doctor Felipe con sus conceptos que sin duda enriquecen no solamente nuestra mente, sino también nuestra alma. Muchísimas gracias, doctor. Y invitamos al maestro Jesús Cirilo Trujillo, que es el coordinador del programa ambiental institucional, a que le entregue un reconocimiento y un pequeño obsequio al doctor Felipe.
no alguien. Compartan la historia. Estos aplausos deben ser para los que lo compartieron aquí, como los que compartieron. Hagamos esto una cosa colectiva. Esto es lo importante. Gracias. Gracias. Vamos a tomar unos minutos para subir la sala del conversatorio. No hay receso. Si gustan, nada más estirar las piernas. y enseguida continuaremos con el conversatorio. Muchas gracias.